Bueno, finalmente hemos llegado al final de esta competencia de popularidad que terminan siendo las elecciones. A lo largo de todo este recorrido, que empezó hace 2 años, cuando vimos que Milei se estaba convirtiendo en un fenómeno y advertimos que iba a seguir creciendo y que la política tradicional no lo entendía, hicimos muchas predicciones en donde en las PASO estuvimos muy acertados, prácticamente en todos los números, salvo Massa, que siempre subestimamos lo que podía sacar y sacó 10 puntos más de lo que creíamos. Y después, por un montón de razones, creíamos que Milei podía estar cerca de llegar a ganar en primera vuelta y estuvimos totalmente equivocados porque se generó un fenómeno que no vi y que muchos otros tampoco, que creo que cuando Milei sacó ese 30% en las PASO, para mucha gente que lo veía como algo muy marginal de la política, algo muy raro, muy extraño, bizarro, como quieran llamarlo, se convirtió en una amenaza real. Y eso hizo que mucha gente, como nos comentaron en el canal a lo largo de estas transmisiones que estuvieron hablando personas de la comunidad, le dio tanto miedo a Milei y se convirtió con eso en una amenaza real que salieron a militarlo a Massa, que nunca creían que iban a militar a un personaje como Massa. Y de hecho, toda esa nueva militancia que fue a bancar a Massa por el miedo que le daba a Milei, terminó creando la campaña de Massa, porque Massa terminó construyendo toda su campaña en contraposición a todo lo que Milei caía en errores, ¿no? Como el tema de derechos humanos, órganos, armas, que por más que fueran en otro momento y demás, nunca las aclaraba del todo bien, inclusive en el debate cuando decían vos querés vender órganos, no, bueno, pero yo un mercado de 200.000 y se mete más en quilombo. Y Massa terminó construyendo toda su campaña en contraposición a Milei, porque justamente no podía mostrar ningún logro en economía o en la gestión de gobierno. Entonces, yo ahora me pregunto, ¿no? Si como ese primer envión de Milei nos confundió mucho de que podía ganar en primera vuelta, si ahora sucederá algo similar. Ahora hay toda como algo en el aire de que parecería que Massa con este envión ya terminaría y ganaría la elección. Y yo no estoy tan seguro, porque yo lo que me pregunto es, ¿cómo cuando Milei se convirtió en una amenaza certera para mucha gente con ese 30% y ganar las PASO? Que Massa haya ganado con un 36% también sobre Milei en las generales, ¿no puede crear también una efervescencia, un fervor antiperonista, antikirchnerista que haga que cualquier cosa que le pongan enfrente de Massa lo vote? Entonces, hoy yo estoy con esa disyuntiva, ¿no? Me parece que es muy difícil predecir qué va a suceder. Claramente hay un montón de variables en juego que no podemos tener en cuenta otras elecciones porque primero hubo pocos balotajes en Argentina y porque no sabemos qué va a pasar con el voto en blanco o si va a ir más gente a votar en una elección tan polarizada como esta. Porque como hizo que mucha gente nueva vaya a votar en la general por todo este miedo a Milei y que primordialmente fue nuevos votos para Massa, puede generar que el miedo antikirchnerista, antiperonista o que el miedo a Milei sume más gente a votar. Históricamente, por los pocos balotajes que tuvimos, iría menos gente a votar en el balotaje y hay menos voto en blanco. Pero en esta elección, al ser todo tan volátil, no se puede, predecir que la menos gente tranquilamente puede ir más o tranquilamente puede ir menos porque ninguno lo seduce ese electorado, entonces puede pasar cualquier cosa. Y más gente que se sume a votar puede cambiar la elección, como también menos gente dependiendo de qué bando sea. Si uno ve las matemáticas, entre el 30 y el 23 o 24 de Bullrich, si Milei agarra un 90-80% de ese voto, que debería agarrarlo, tiene una gran parte de chance de llevarse la elección. Pero eso depende de qué pasa con el voto de Schiaretti, qué pasa si hay más votantes que se suman también a votarlo a Massa, o si hay más votantes que se suman a votarlo a Milei por el miedo antiperonista. Entonces creo que está muy abierta la elección para cualquiera de los dos.
Me parece que cualquier cosa que uno diga gana este o gana el otro son expresiones de deseo, porque es muy difícil ver hoy de todas estas variables cómo pueden jugar a favor de quién. No te puedo asegurar nada porque no lo tengo tan claro como en otras elecciones de esta misma momento. Inclusive cuando me equivoqué pensando en que Milei podía llegar a ganar en primera vuelta, o que más que ganar en primera vuelta decía que iba a estar, que le iba a pasar que iba a estar encima de Massa y que iba a quedar a poco a lo mejor de ganar en primera vuelta. Pensaba que podía llegar a unos 37, 38 puntos y que Massa iba a estar más cerca de 30 y pasó totalmente lo contrario. Entonces creo que esta elección hay muchas variables que por lo menos yo, en mi humilde opinión, no puedo ver tan claramente para dónde van a ir. Veremos qué pasa. Realmente si gana Massa con toda la economía y los últimos 4 años de gobierno y la pandemia, si gana Massa realmente es un milagro del Papa Francisco, el Papa peronista, como dijo Moreno, porque si no es muy difícil otra explicación, más allá de que claramente el espacio de la Libertad Avanza tiene que ver por qué no pudo seducir a más electorado teniendo una situación económica tan desastrosa como la que hay hoy en el país. Creo que realmente gran parte de la construcción de lo que es Massa como candidato hoy y cómo se lo percibe, y cómo lo percibe parte de juventud y demás, como de golpe se convirtió en un estadista, creo que en gran parte tiene que ver en contraposición a cómo lo percibe esa misma parte de la sociedad Milei. Y creo que todos los errores comunicacionales que tuvo Milei en un montón de cosas que ya estuvimos viendo a lo largo de todas estas transmisiones políticas, creo que explican en gran parte por qué Massa llegó a ese 36% y por qué hoy sigue competitivo pese a la desastrosa situación económica. Así que, gente, los veo mañana, a la mañana y a la tarde después de las 6, que vamos a estar con la cobertura especial de las elecciones. Y bueno, y averiguaremos juntos qué sucede con estas elecciones, quién gana, y empezaremos a ver y a tratar de entender y pensar y proyectar cómo será nuestro futuro con el nuevo presidente que haya elegido la mayoría de los argentinos. Chau, guachines.